¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en un evento de Women on Strategy. Mi nombre es Aimet Pimentel y les doy la más cordial bienvenida. Women on Strategy somos una comunidad que buscamos compartir experiencias de líderes en diferentes áreas de especialización de las organizaciones y de los países y queremos compartir esos conocimientos que sirvan de motivación, pero que también sirvan para reconocer el potencial personal y profesional de las grandes mujeres que nos inspiran y nos donan un poquito de su tiempo. Esta mañana vamos a tener una sesión muy interesante que se llama La estrategia de los negocios multiculturales. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque pocos nos hemos preguntado cómo impacta la inteligencia cultural en un mundo globalizado. Lo van a ver conforme vayamos avanzando, que a veces son temas que no nos preguntamos, no nos hemos puesto a analizar su impacto, pero estoy segura que muchos de ustedes que van a ver esta charla con la experta que tenemos el día de hoy, les van a caer muchos veintes, les va a hacer clic y van a ver la importancia que tiene este concepto en las organizaciones de hoy. Primero que nada, le quiero dar la bienvenida a Adriana, nuestra speaker de hoy, Adriana Flores. Bienvenida. Y les voy a hablar un poquito de ella. Un poquito porque me voy a quedar corta con todo lo que ella ha hecho. Adriana es conferencista y consultora experta en protocolo empresarial, protocolo diplomático y habilidades de mentalidad global. Tiene una maestría en protocolo y habilidades diplomáticas y un posgrado en protocolo ceremonial. Ha trabajado con diversas compañías distinguidas internacionalmente en el Reino de los Países Bajos y en el extranjero, en el Reino de los Países Bajos, y con el centro VIP del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, en donde fue responsable de dar la bienvenida a varias delegaciones nacionales e internacionales, incluidas familias reales, cuerpos diplomáticos, celebridades, líderes políticos y religiosos. Y lo más interesante que a mí me puso, pero la piel chinita, es que hace un par de años recibió la medalla iberoamericana otorgada por la Fundación Honoris Causa Internacional. Esta insignia se otorga por las experiencias que Diana ha hecho en su carrera. Ella por su espíritu de superación para crear ahora lo que es su empresa de protocolo y diplomacia. Bienvenida, Adriana, y muchas gracias por compartirnos. Sabemos que te estamos trasnochando. Adriana está en Holanda, entonces para ella ya son noches, para nosotros son mañanas. Y esto pues nos da un poquito de lo que son, de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenida, Adriana. No sé si gusta saludar antes de comenzar. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, Aimet, y efectivamente los saludo desde Holanda. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar hablando de por qué es relevante este tema y cuál es la complejidad a la que se están enfrentando las organizaciones en su entorno el día de hoy. Como todos sabemos, todas las organizaciones tienen un contexto interno y un contexto externo. Esos dos contextos, pues, difícilmente se pueden controlar al 100%. Podemos establecer ciertos controles y ciertos parámetros en lo que es el contexto interno de las organizaciones, pero la parte externa es muy complicada. No podemos, como ya lo vivimos hace unos años, controlar al 100% una pandemia, un desastre natural, o una guerra o cualquier situación que al final de cuentas refleja en un impacto al interior de las organizaciones. Hoy vamos a hablar cómo sí podemos controlar esos impactos internos dentro de la cultura de la organización. Todos estos elementos internos y externos pues permiten que las empresas, o más bien se facilitan un poquito cuando las empresas pues tienen sus procesos bien establecidos, una organización declarada con ciertos parámetros, tienen una estrategia, le garantizan a sus clientes continuidad en sus procesos, agilidad, evalúan sus riesgos, se adaptan a las circunstancias externas. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente los clientes y proveedores les exigen a las organizaciones que sean flexibles en todo lo que tenga que ver con esas relaciones con las partes interesadas, como por ejemplo que sean flexibles en los tiempos de entrega, en los plazos, en muchas cosas, pero también les exigen que les den seguridad
de que sus cadenas de suministro no se van a interrumpir, de que los riesgos están controlados y que son fácilmente adaptables. ¿Por qué? Porque lo único que es constante y que todos sabemos es que siempre habrá cambios, tanto al interior como al exterior de las organizaciones. Entonces, hoy vamos a hablar cómo podemos nosotros controlar un poco esta complejidad que se da al interior de las organizaciones. Todas las organizaciones van a tener una estrategia. Van a haber decidido qué es lo que yo quiero hacer de aquí a 5, 10, 15 años, dependiendo de las características de la organización. Pero todas las empresas están conformadas por líderes, por personas, que son los que van a ejecutar el día a día las actividades de las organizaciones. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Por decir qué tipo de líderes quiero en mi organización. Yo estoy segura y ustedes pueden ponerme ahí los comentarios en el chat. Les agradezco cualquier pregunta que quieran poner ahí para que nuestra speaker también la conteste. Y olvidaba decirles que al final vamos a tener una encuesta en donde les vamos a agradecer que por favor nos pongan qué les pareció el tema, si tienen alguna sugerencia y también que nos pongan cualquier comentario porque tenemos sorpresas preparadas para el día de hoy. Bueno, entonces esas personas que van a estar a cargo de las organizaciones tienen diferentes habilidades y atributos, tanto habilidades duras como habilidades blandas. Yo estoy segura que de esta lista que yo hice de las características que siempre se buscan de los líderes, ustedes por ahí pueden estar pensando en algunas otras que me faltaron. Simplemente me faltó la parte de inteligencia intercultural. No la puse intencionalmente porque sé que ustedes la van a poner después de que escuchen a Adriana. Independientemente de las características que yo busque en un líder y que van a estar referenciadas a la función, al puesto y a la estructura de la organización, siempre vamos a buscar líderes que inspiren, que motiven y que guíen a las personas que dependen de ellos. ¿Por qué? Porque si no inspiran, no motivan y no guían, pues la organización no va a poder lograr los objetivos que se ha propuesto. Pero ahora, con esta movilidad que existe. Ustedes seguramente ya escucharon hablar de los nómadas digitales. Hoy la tendencia es que los jóvenes ya no quieren estar en una empresa en donde tienen que ir 8 horas al día. Prefieren estar en la playa, trabajando o en la montaña, donde les haga feliz, pero que puedan estar conectados con una fuente de ingresos y de desarrollo profesional y personal. Entonces, estos nómadas digitales también tienen que ser inspirados, motivados y guiados. Entonces, este es otro contexto, otro elemento del contexto que hace más complejo el desarrollo de las organizaciones y el logro de los objetivos. Pero, ¿qué es lo que entonces hoy nos preocupa y nos ocupa en esta charla? Pues que nuestros líderes sean capaces de integrar exitosamente equipos de trabajo multiculturales. Cada día más se escucha que las organizaciones están en un determinado país, pero traen expatriados de otros países porque son expertos en el proceso que van a implementar, en las líneas de producción que se van a implementar en las nuevas organizaciones, y esto hace que lleguen diferentes culturas a las empresas. Entonces, yo como empresa tengo una visión, yo sé a dónde quiero llegar, pero también tengo que ser realista y tengo que decir cuál es el estado actual que guarda mi organización, porque la diferencia entre el lugar al que quiero llegar y el lugar en el que me encuentro hoy va a ser ese gap, va a ser esa brecha, va a ser ese conjunto de actividades, estrategias e iniciativas que yo como organización tengo que implementar para lograr los objetivos y llegar a donde me lo propuse, ¿no? Entonces, esa brecha o ese gap se va a convertir en la estrategia que yo voy a implementar en mi organización a través de quién, pues de mis líderes. Típicamente las organizaciones o lo que más conocemos aquí en On Strategy o sugerimos por las características del manejo e implementación que se hace en las organizaciones es implementar un Balance Scorecard, un mapa estratégico que se convierte en un mapa de ruta, en la guía que va a ayudar a las organizaciones a ir por el camino para llegar más rápido y con pasos firmes al lugar que quiero llegar. Entonces hablábamos de esta parte de los líderes multiculturales o con conciencia y con habilidades para el manejo de diferentes personas con diferentes culturas. Entonces, yo ya soy una organización muy ordenada, ya tengo mi mapa estratégico,
Pero ahora, ¿por dónde empiezo? Este mapa estratégico que se traduce en un balance scorecard típicamente está dividido en cuatro perspectivas. La perspectiva financiera, que es la que a todos los líderes y a todo el board le interesa, la perspectiva de los clientes, la perspectiva de los procesos y la perspectiva de gente y sistemas. Este balance scorecard está siendo ejecutado y genera una causa-efecto. Es decir, si yo como organización tengo completamente definida y fortalecida la perspectiva de gente y sistemas, eso no me garantiza al 100%, pero sí me asegura o me ayuda a llegar más rápido a mis metas. ¿Por qué? Porque lo que yo haga muy bien en la perspectiva de gente y sistemas me va a ayudar, a tener una ejecución adecuada en mis procesos internos. Y cuando yo ejecute mis procesos internos de manera correcta, pues voy a tener a mis clientes satisfechos porque mis procesos van a permitir las entregas en tiempo, el control de calidad adecuado y todo lo que se ejecuta con los procesos de las organizaciones, ¿no? Y una vez que yo tengo a mis clientes satisfechos, pues voy a asegurar una eficiencia en costos, un crecimiento en los ingresos y me va a dar un valor sostenido para la organización. Esto, como les había dicho en el primer slide, sin olvidar el control y el manejo de los riesgos inherentes a la ejecución de cualquier organización. Pero bien, regresando a cómo fortalezco la perspectiva de gente y sistemas en este proceso de contar con mucha gente que tiene diferentes culturas, ¿cómo lo puedo hacer? Pues bueno, la perspectiva de gente y sistemas típicamente se divide en tres elementos: el capital humano, el capital de la información y el capital organizacional. ¿Qué hacemos en el capital humano? Pues lo que típicamente conocemos que hacen las áreas de recursos humanos: reclutar, capacitar y conservar los talentos que me van a permitir ejecutar mis operaciones. ¿Qué hacemos en el capital de la información? Tener un robusto sistema de cómputo, robustas políticas de controles establecidos para garantizar la continuidad del negocio por paros no necesarios como pues alguna infiltración. Ya saben que ahorita está muy de moda los temas de ciberseguridad. Todo eso de protección de datos personales, protección de la información, todo lo que tiene que ver con el manejo de los datos y la infraestructura tecnológica, lo hacemos ahí. ¿Y qué hacemos en el capital organizacional? Yo estoy segura que muchos de ustedes, una vez al año al menos, reciben un cuestionario que se llama Clima Laboral, donde nos hacen diferentes preguntas y donde nos evalúan de cómo está la cultura de la organización. Es un proceso que las organizaciones típicamente hacen para mejorar las condiciones de trabajo de su gente. Y es muy importante a partir de que en México, yo sé que en Europa y en muchos países como Holanda, ya se toman en cuenta los salarios emocionales, que son los temas que están relacionados con las personas. En México, ya saben, tenemos la norma 035 que se encarga de esto. ¿Y qué hacemos entonces para mejorar esa inteligencia multicultural? Pues vamos a tener expertos que nos ayuden a proporcionar habilidades blandas que permitan a los líderes y a las personas de mi organización mantener un clima laboral armonioso y empático. ¿Por qué es importante que sea empático? Porque lo que para mí es aceptable, a lo mejor en la cultura de otro país no lo es. Porque para lo que para mí hoy es algo normal, a lo mejor para otra cultura no lo es. Hay palabras que tienen un significado para nosotros y otro significado para otras culturas. Es importante respetar lo que se denomina la cultura de la nación y del país, porque es lo que trae la persona cuando llega a nuestra organización. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues a través de expertos como Protocol Today y nuestra querida Adriana, que ahorita nos va a platicar cómo vamos a hacer esto. Lo importante es buscar que nuestros líderes tengan esa cultura y esa habilidad. Así que, querida Adriana, te dejo para que tú nos expliques cómo pueden las organizaciones formar líderes que tengan cultura e inteligencia multicultural. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Jaime, por esta importante introducción que has hecho, que ha sido muy,
muy llenadora, muy importante. Y efectivamente, como tú lo estás comentando, justamente estás mostrando toda una área en la cual la gente es lo más importante. La gente son las que mueven las empresas no mueven gente. Entonces, es importante que nosotros como individuos pensemos en esta parte en la cual nosotras somos quienes movemos una empresa. Y justamente lo que es la inteligencia cultural juega un rol muy importante para justamente poder alcanzar pues lo que todo empresario o empresa quiere y necesita, que es esa etapa financiera de la cual te estoy hablando. Entonces, realmente lo que tú estás mostrando es justamente desde nosotros perspectiva personas para poder alcanzar los otros objetivos. Y bueno, es fácil mencionarlo. Hay muchas cosas por hacer todavía en muchas empresas y esta parte de la inteligencia cultural es efectivamente muchas personas incluso o empresas ni siquiera saben la importancia que tiene, no se da cuenta, no se percibe. Y bueno, el conocimiento y la aplicación de la inteligencia cultural internacional son realmente relevantes en este mundo globalizado para poder comprender mejor las perspectivas de otras personas, de los empresarios, al momento de hacer negocios. Ahorita en este mundo globalizado donde realmente pensamos que bueno, realmente estamos mucho más conectados por medio de este tipo de plataformas, de Zoom, de muchas otras, pero es fácil conectarnos con otros países, con otras empresas, con otras culturas, pero sin embargo, existen muchos malos entendidos, muchas veces por ciertos ademanes, comunicación verbal, comunicación no verbal, ademanes, acentos, hay muchas cosas que implican lo que es la inteligencia cultural. Realmente es una parte muy sensible en el momento que se está haciendo una negociación o en el momento que una empresa está tratando, claro, con uno, 10, 5 o 100 o cientos de empresarios, de empleados, podríamos llamarle así. También hay una parte en la cual es muy importante también para poder desarrollar esas habilidades, pues en las personas que están desarrollando esta empresa y que son las habilidades blandas diplomáticas, tanto como las habilidades interpersonales, ya que son dos cosas totalmente diferentes. Las habilidades interpersonales son más que nada las características de cada persona un poco más por el lado emocional, digamos, o ciertas capacidades que uno ya tiene por naturaleza. Y las habilidades blandas diplomáticas son estas características que hay que desarrollar un poco más, la cual tiene que ver mucho con la etiqueta, con el protocolo, efectivamente también inteligencia cultural y lleva mucho más. Pero bueno, esto es importante también mencionarlo. Actualmente existen muchos desafíos para las empresas, así como lo has mencionado, por falta de conocimiento, liderazgo, etcétera. Y mencionando los puntos que acabas de mencionar, estos desafíos para estas organizaciones, una de ellas es el construir una imagen o la imagen que quieren interpretar. Y bueno, en este caso, una imagen de una empresa es básicamente la percepción correcta de la organización. Es la manera en que nosotros desde afuera, otras personas desde afuera, son percibidas. También otra área es el generar un puente de entendimiento para cerrar brechas culturales en este entorno profesional, que es para lo que nos estamos enfocando el día de hoy. Y bueno, hacer negocios con extranjeros superando barreras culturales. Entonces, la parte cultural eh, es el rol más importante que existe para hacer negocios. ¿Por qué? Porque la cultura es la que representa el gobierno, el tipo de gobierno, es quien representa la religión, es quien representa el idioma, es quien representa las maneras éticas profesional. Entonces, realmente estos aspectos culturales es el eje, el eje que conlleva a todos los demás otros puntos importantes
para poder pues hacer raíces y construir algo importante. Y bueno, el conocer y aplicar los sistemas de negociación, porque efectivamente hay muchas personas que no se dan cuenta de la importancia de poder aprender a negociar. Hay muchas personas que piensan todavía que el negociar es solamente pues para personas que realmente están en el área financiera o están haciendo negocios. Sin embargo, déjenme decirles que nosotras o ustedes como parte de una organización, a lo mejor son empresarias o empresarios independientes, o a lo mejor, bueno, son parte de un equipo internacional, siempre estamos negociando. Estamos negociando con nuestros colegas, estamos negociando con nuestro jefe, estamos a lo mejor negociando unos días libres o estamos negociando un mejor salario o estamos negociando un mejor puesto. Sí, nosotros creemos que solamente lo pedimos, pero no, lo estamos negociando. Sí, entonces esta parte de la negociación es importante saber qué tipo de negociador somos nosotros y qué tipo de negociador tenemos enfrente de nosotros. Así como también el comunicarse eficazmente para generar el impacto deseado. Y estamos hablando de la parte de comunicación verbal, no verbal, desde la parte de comunicación, cómo enviamos un email, cómo enviamos un mensaje. Entonces, hay muchos aspectos en esta área de comunicación que es donde puede traer muchos riesgos de malos entendidos. Entonces, la inteligencia cultural, este conocimiento, nos ayuda sobre todo a minimizar malos entendidos y hacer negocios exitosos, nacionalmente o internacionalmente. Aquí podremos ver que, bueno, lo que es la inteligencia emocional, hay varias definiciones, por supuesto. Pero podríamos mencionarlo como una persona que tiene una alta inteligencia emocional, comprende lo que nos hace humanos y es al mismo tiempo también conoce y reconoce lo que nos hace diferentes sin juzgar, podemos llamarlo así. Y bueno, esta inteligencia emocional es básicamente una percepción también que tenemos y como lo dice la palabra, son cuestiones más que nada emocionales y yo le llamaría, podría llamar aquí una habilidad blanda, soft skills. Podemos presentar aquí lo que es la inteligencia cultural, se puede ver como justamente lo contrario, lo que le llamarían el hard skills o habilidades duras. Y esta inteligencia cultural es la capacidad de una persona para adaptarse, comprender y desenvolverse eficazmente en contextos culturales diversos. Sí, es mucho más allá de lo que tiene que ver cuando una persona sale de vacaciones. Esta parte es mucho más importante y más profunda. Y entre esta parte cultural podemos mencionar algunos puntos importantes que son lo que son las normas, ¿sí? Las normas de una cultura, los valores, lo que son las creencias. Podríamos hablar aquí desde el punto de vista religioso también, el comportamiento y la capacidad de ajustar la propia conducta para interactuar de manera respetuosa y efectiva con otras personas. Esto es fácil de poderlo mencionar, sin embargo, tiene procesos muy profundos, incluso a veces llega tiempo para poder definir e identificar estos puntos importantes dentro de una cultura. A mí realmente me fascina este ejemplo, este árbol de la cultura, porque efectivamente podremos interpretarlo desde el punto de vista nosotras como personas, como individuos, e incluso también desde el punto de vista empresa, ¿sí? Aquí podemos ver en este árbol y ustedes podrán pensar en distintas culturas que ustedes quieran pensar, que este árbol nos deja ver lo que es la parte más superficial.
que es la parte que básicamente vemos de una cultura, diferencias como un idioma, como una vestimenta, como gestos. Esto lo podemos interpretar también como parte de una cultura de una empresa, ya que una empresa también tiene su propio idioma formal o informal, y términos en los cuales se utiliza en distintos departamentos y en distintas empresas. También lo vemos en el área de incluso de vestimenta, es vestimenta formal, informal, se lleva uniforme, no se lleva uniforme. Incluso podemos manejar también cuáles son los roles de género en una empresa, qué tipo de formalidades se utilizan. Entonces, esto es parte de lo que nosotros vemos, percibimos en la parte superficial de esta empresa. También podemos ver, sin embargo, perdón, hay otra parte de este árbol que son las raíces, lo que realmente ya no podemos ver. Lo que ustedes, por ejemplo, no pueden ver lo que sucede en empresas aquí holandesas, o nosotros no podemos ver lo que sucede en otras empresas, por ejemplo, en México. Y estas raíces es lo que hace, es la esencia, son los valores de la empresa. ¿Cómo se utiliza el tiempo? ¿Sí? ¿Qué metas hay para, o qué tiempos hay para conseguir metas, por ejemplo? ¿Qué valores tiene una empresa? ¿Cuáles son las tomas de decisiones? ¿Cómo se toman decisiones en esa empresa? Esta toma de decisiones, incluso para empresas ya muy grandes, hay ciertos departamentos que ya no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque ya no es algo que es muy directo. Incluso dentro de una organización se crean departamentos y que ya incluso en esas raíces ya no se están interconectadas, como justamente lo podemos ver en estas raíces de este árbol, pero también esta parte de percepción de raíces tiene que ver con lo que son las relaciones que se llevan a cabo, pues, entre las mismas colegas, relación entre los departamentos, y esa parte es muy importante de saberla detectar cuando culturalmente hay algún shock interno, shock cultural. Lo que tiene que ver también algo muy importante es la ética profesional, la ética que se maneja día a día en el trabajo. Todos los días manejamos, no sé si ustedes, me encantaría saber más de lo que ustedes piensan, pero todos los días nos encontramos en cuestiones de ética profesional en nuestro trabajo. Sí, cuestiones que escuchamos o que vemos y constantemente estamos tomando decisiones. La ética profesional también es absolutamente cultural, porque la manera en que, por ejemplo, la ética se ve correcta entre una persona y otra es diferente. De una empresa a la otra, para una empresa es normal, es parte de su ética, y para otra empresa es totalmente, no está ya bien visto. Estos son aspectos culturales. También en los estilos de negociación, como lo había mencionado anteriormente, juegan un rol muy importante. Entonces, es muy importante que sigamos aprendiendo estas partes de la cultura y vamos a ver cosas mucho más interesantes en esta charla de hoy, deseando que pues sigan con nosotros y motivándolas a que nos sigan compartiendo de sus experiencias. Podemos detectar efectivamente que estos aspectos culturales tienen que ver, claro, efectivamente con la empresa, de cómo se maneja esta cultura con la empresa, y esta es definida también por las profesiones, por ciertos departamentos en una empresa, incluso también por el tipo de género que está involucrado en esos aspectos culturales. Hay puntos muy importantes de poder analizar. Em, Como ustedes saben, estos aspectos culturales realmente es una materia bastante compleja, pero también puede llevar días y años en seguirla estudiando. Yo, por ejemplo, desde el punto como capacitadora en protocolo y habilidades blandas, debo de tener la capacidad
desarrollar esa capacidad, y yo los invito a cada una de ustedes a que lo comiencen a partir de hoy, desde hoy, a saber a manejar estas habilidades, que son quienes abrirán absolutamente las puertas en muchos aspectos. Yo, desde los primeros 2 minutos que estoy hablando con una persona, debo de saber qué tipo de cultura, a qué tipo de cultura pertenece. Tengo que saber si es una persona de contexto alto o contexto bajo, y esto lo veremos en un momento. Si viene una cultura, es una persona que está más dirigida a una jerarquía, ¿sí? Pertenece a una cultura a la cual es un poco más jerárquica o menos jerárquica. Si pertenece a o pertenece a una cultura colectivista o individualista. Sí, en este caso, bueno, también por aspectos de comunicación, ya sea comunicación verbal y no verbal, yo debo tener en 2 minutos poder capacitar, poder ver con qué persona me estoy comunicando, para en este caso también poder em, tener una comunicación más fluida o tener incluso una negociación. Momento que yo estoy teniendo negociaciones con otras culturas, también tengo que saber todos estos puntos para poder minimizar malos entendidos, hacer negocios exitosos y tener una mejor comprensión cultural. Esta parte de lo que es la comunicación es muy interesante. A mí me encanta porque ustedes lo pueden ver, y yo les invito que empiecen a detectar entre ustedes mismas y a lo mejor entre sus colegas qué tipo de comunicación ellos manejan o qué tipo de personas son. Son personas a las cuales hay que comunicarse eh, de un contexto bajo. Las personas o caracteres o culturas de bajo contexto son personas que necesitan se necesita mucho contenido y bueno, para en este caso poder cumplir una acción. Es decir, por ejemplo, si yo necesito un teléfono y si yo pido a dos personas, una persona de alto contexto y bajo contexto, necesito un teléfono, y una persona de bajo contexto va a decir, ok, muy bien, ¿qué es lo que quieres hacer con el teléfono? Lo que quiero es hablar, porque tengo que hacer muchas llamadas y eso es lo que necesito. Una persona de alto contexto es una persona que en un momento dado hay que explicarle un poquito más. O que a lo mejor me va a decir, Adriana, ¿quieres un teléfono? Pero bueno, ¿de qué color lo quieres? ¿De qué tamaño lo quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer con él? Pero también hay otros puntos muy importantes a su alrededor. No solamente quieren saber un poco más de lo que se necesita, pero también van a poder analizar estas partes en los cuales van a analizar, bueno, el estatus en el cual nos encontramos. ¿Sí? Es una persona que está igual como yo como colega, bueno, porque me va a pedir algo. Vemos que influyen también mucho los gestos, influye la postura, la comunicación verbal y no verbal son muy importantes en estos aspectos. Entonces, esta es una parte súper importante que los líderes deben de saber al momento de comunicarse con otros, con distintas personas. Por ejemplo, puedo mencionar aquí en Holanda, es básicamente una cultura de bajo contexto. No voy a generalizar, pero sí existe mucho esta área. Son personas que no necesitan incluso tener un jefe al lado para poder cumplir con todas las actividades sin absolutamente ningún inconveniente, porque saben exactamente también cuáles son sus tareas. Entonces, esta parte de la comunicación eh, cultural y multicultural es muy importante en todos los aspectos. Es fácil. Es fácil decir, bueno, hablemos de cultura. Es muy fácil decir, yo reconozco.
yo reconozco que hay culturas, la cultura holandesa, la cultura mexicana, la cultura brasileña, la cultura china, por ejemplo, pero cuesta años, e incluso en una organización, puede costar hasta años el poder desarrollar esas habilidades en las cuales podemos llegar o podernos comprometer a cubrir esa brecha para poder subir en ciertas posiciones en el trabajo. ¿Por qué? Porque es importante profundizarnos en lo que es el área cultural de la empresa. Cabe mencionar, primero es importante conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas como personas para poder identificarnos. Es súper importante. Porque estos puntos que estoy mencionando también son puntos en los cuales nosotros como individuos también es importante reconocer con nosotros, incluso nuestra vida diaria. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de cómo para las organizaciones también es un gran compromiso y es una área en la cual se necesita tiempo para poderla construir. ¿Sí? Veamos que este tiempo o periodo de compromiso puede variar entre el hecho de reconocer las diferencias culturales, el ser consciente de ellas. Después nos llevará a un punto en lo cual vemos las cuestiones de respeto, en los cuales tenemos que ver el apreciar las diferencias culturales. Y estamos hablando también, cabe mencionar, como lo vimos hace un momento también, aspectos culturales también juegan un rol muy importante. Hay organizaciones que por supuesto no quieren ver esta parte, pero es importante poderla mencionar y sobre todo también aceptar. Países, por ejemplo, aquí como Holanda, es un rol muy importante para poder considerar eh, aspectos no solamente mujer-hombre, que bueno, ya básicamente aquí no se maneja mujer y hombre, sino se habla un solo género, pero también aspectos religiosos también es importante para una mentalidad tan abierta como lo que es la holandesa y poder llegar y respetar a personas que son muy diferentes que nosotros es realmente hay mucho trabajo para poder hacer. Aquí podemos analizar también una reconciliación para también aceptar esas diferencias culturales. Esto fue lo que a mí me sucedió también cuando me involucré, yo soy de origen mexicano, y me involucré a las empresas holandesas. Justamente podemos hablar de ese shock cultural, no solamente en el día a día, pero ese shock cultural empresarial. Sí, porque se maneja, vengo de unas organizaciones totalmente diferentes y aceptar esas diferencias culturales enriquece muchísimo y es todo un periodo de análisis, periodo de aceptación, ¿sí? El darse cuenta de estas diferencias culturales desde el punto de vista de raíz es súper importante. Incluso aquí me gustaría mencionar algo muy interesante que a lo mejor les ha pasado a ustedes, pero podríamos mencionar em, una entrevista que yo hice a un empresario. Me decía que uno de los choques más culturales, shock culturales que ha tenido ha sido con una empresa china, con chinos, y en este caso fue porque es muy fácil decir, tengo colegas de China, por ejemplo, muy bien, excelente, aquí estamos ya reconociendo. Otra cosa, queremos respetarlos totalmente, en el cual decimos, bueno, apreciamos que ya hay una diferencia de cultura, pero cuando ya en un momento dado vemos que parte de su cultura es a lo mejor el escupir en el suelo, en cualquier lugar, ya ahí llega un momento en el que, bueno, ya ha pasado un poco más de lo que yo esperaba de una aceptación de cultura. Entonces, esta parte es súper importante de poderla manejar y podríamos profundizar muchísimo en esta área también. Hay puntos importantes, como lo acabo de mencionar, como lo dice el experto Lewis.
en las culturas, en diversas partes del mundo. Él hizo unos estudios impresionantes de cómo se manejan las culturas en todas partes del mundo. Y él definió que no solamente se pueden ver desde el punto de vista país, pero que estas características también son determinadas por nosotros, seres humanos. Y para esto es importante que podemos ver y reconocer estas tres comportamientos. Estamos reconociendo que es lo que muchas personas le llegan a llamar lo que es la cultura azul. Y bueno, a mí no me gusta llamar por colores, por supuesto, pero es muy interesante para poderlo mencionar así como lo vemos en este momento. Las personas o nosotras como individuos que tenemos una cultura más arraigada, por decirlo así, la cultura azul, son las personas que hacen una cosa a la vez, ¿sí? Que planean por adelantado paso a paso lo que se tiene que hacer, que es cortés, pero también directo, que tiene un lenguaje corporal tal vez un poco más limitado, un poco más consciente tal vez, ¿sí? Y separa la vida social con la vida profesional. Y yo las invito a que ustedes vayan detectando qué tipo de personalidad tienen ustedes, porque esa es la parte que define también en dónde se encuentran y en qué departamento se encuentran. Y lo vamos a ver más adelante, un poco más de detalle sobre esto. Una cultura o una personalidad o un comportamiento multiactivo, que es lo que le llamarían la cultura roja, es hacer varias cosas a la vez, hacer planes, pues, pero más grande, en un esquema un poquito más grande, suelen ser un poquito más emocionales o suelen ser emocionales. Tienen un lenguaje corporal, puede ser ilimitado, y mezclan básicamente entre lo social y lo profesional. Una, bueno, cultura, o en este caso comportamiento de cultura amarilla, es, bueno, él reacciona un poco más tranquilo, tranquila, reacciona a las acciones de los socios, de las otras personas, mira los principios generales, sí, es cortés y también es directo. El lenguaje corporal es más sutil y son personas que en un momento dado son suelen escuchar mucho. Escuchan, piensan, digieren incluso antes de hablar. Déjenme comentarles que de este tipo de personalidades hay muchas empresas multinacionales que son especialistas, que tienen estas especializaciones en aspectos culturales. Ellos definen por un par de palabras o preguntas a personas que están buscando nuevos puestos. Ellos definen qué tipo de personalidad tiene esta persona para poder dar ciertos puestos tan específicos, ¿sí? Es decir, podamos incluso dar un ejemplo muy sencillo, que no van a buscar a un director de una empresa que esté no muy bien equilibrado con estas partes. Incluso debe de estar mucho más equilibrado a este comportamiento lineal activo. ¿Por qué? Porque son las personas que justamente tienen más estructura y que pueden ser, digamos, un poquito más capaces de poder llevar y manejar estos aspectos culturales entre su equipo de trabajo. Sí, entonces, incluso la combinación en extra lineal activo y reactivo, también es una combinación casi perfecta para tener puestos, grandes puestos. Por supuesto, una combinación también con multiactivo es excelente. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me comentaran un poquito en el chat qué tipo de personalidad, si ustedes quieren, por supuesto, qué tipos de personalidad se consideran ustedes. Y si tienen alguna, a lo mejor una combinación entre estos aspectos culturales, también me gustaría escucharlas, por favor. Aquí podemos ver, esta es uno de los aspectos de las
ah, el triángulo que, que creó el señor Lewis y que es llamado el modelo de Lewis. Aquí podemos ver las personalidades que hemos estado hablando. Aquí podemos ver efectivamente lo que es la línea activa, reactiva y multiactiva. Y aquí podemos detectar a cómo ciertos aspectos culturales, y sin poner, por supuesto, a nadie en una caja, mucho menos, pero él ha detectado que hay ciertas personalidades que en su mayoría suelen tender. Es decir, se puede detectar, según estos estudios, que las personas multiactivas suelen ser efectivamente Latinoamérica, por ejemplo, tenemos también incluso a Brasil y Chile, pero también podemos detectar aquí ver que estamos muy cerca, por ejemplo, de la cultura africana también, de la cultura italiana, Portugal, España. Entonces, aquí podemos ver también cómo entre una cultura multiactiva y una cultura reactiva también hay medios, ¿sí? Entiendo que esta información muchas veces la primera vez que la escuchamos no es fácil de poderla digerir. Sin embargo, a mí me gustaría explorar un poco más con ustedes en un futuro para poder ver estos puntos que son súper importantes. Incluso cabe mencionar que según esta información de Lewis, también él define cómo entre diversos países o distintas culturas, también hay muchos contextos en los cuales suelen definirse un poco, que es como lo que vimos anteriormente. Esto también es definido por la comunicación de bajo contexto y de alto contexto, como lo mencioné hace un momento. Aquí me gustaría pasar esta parte. Y a mí, casi para terminar, a mí me gustaría decirles que una de las razones muy importantes por la cual nosotros como personas debemos de implementar la inteligencia cultural en nuestras vidas y las empresas deben de ampliarlo y traerlo a su empresa. Y esto es para minimizar malos entendidos, para construir negocios exitosos, para mantener satisfechos a nuestros clientes. Y la comunicación y las colaboraciones fronterizas eficaces se están convirtiendo en un factor crucial para los éxitos de una empresa, pues ya sea nacional o internacional, porque ya vemos actualmente que tenemos constantemente este tipo de colaboración con empresas internacionales y es muy importante poderlas crear. Una parte de los beneficios que otorga a una organización es crear una seguridad financiera. El 35% más de las probabilidades es para obtener resultados exitosos. Sí, lo que es la fidelización del cliente es importante poderla tener, porque de esta manera dicen los estudios que el 25%, que si no es así, perdón, el 25% de las negociaciones fallan, ¿sí? Porque por falta de esta inteligencia cultural en hacer negocios, en comunicación. También uno de los beneficios es el éxito en destinos de movilidad internacional. Si sus empresas ya están o están moviendo internacionalmente, es realmente un deber poder hacer esto para evitar esas incomodidades y en un momento dado eh, poder hacer negocios exitosos. Y bueno, esto es parte de lo que quería compartir con ustedes. Podemos concluir que la inteligencia cultural juega un papel muy importante en los negocios, también lo juega el protocolo y las relaciones internacionales. El comprender y reconocer aspectos importantes sobre la cultura es realmente un base de día a día a día. Nosotros, el Protocol Today,
asesoramos y capacitamos empresarios y diplomáticos para desarrollar sus habilidades diplomáticas blandas, su etiqueta y su protocolo para, en este caso, hacer negocios internacionales y cuidar de su imagen. Y como le comentó Aimet al principio de este webinar, y yo las quiero invitar a la tercera conferencia que estamos organizando, que es sobre justamente inteligencia cultural en los negocios. Y yo las invito a que vengan. Sean ustedes empresarias directas o estén manejando empresas, yo las invito a que vengan. Tenemos expertos en distintas áreas, en negociación también, como lo habíamos mencionado. Va a ser en línea el 15 de mayo, en línea desde La Haya. Son proyectos muy importantes porque justamente parte para una empresa es importante. Estamos trabajando mediante el GOL número 17 de las Naciones Unidas y esto significa partnership. Y este partnership nosotros desde Protocol Today reconocemos que para tener un partnership es importante manejar la inteligencia cultural. Y les estamos regalando 10 boletos debido a la muy buena colaboración que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Espero que realmente puedan disfrutar de este regalo que nos da Adriana. Y bueno, por último, yo quiero preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, y también quiero compartirte algunos comentarios que nos han puesto en la presentación. Gerardo Espinosa, Adriana, nos dice, cuando tú preguntabas de que te comentaran sobre las habilidades de los líderes, él nos comenta que la tenacidad y persistencia son rasgos de la personalidad fundamentales en los ambientes de mucho cambio. Yo personalmente, Gerardo, te agradezco porque lo voy a agregar en la tablita de las habilidades de los líderes. Coincido completamente contigo. No sé si De Adriana quieras persistencia, comentar algo. sí. Sí, efectivamente, la persistencia es uno de los aspectos más importantes que se tiene y eso es una habilidad, no solamente una habilidad blanda, pero es una habilidad que es importante pues manejarla, construirla, pero esta persistencia es importante que se siga construyendo con habilidades duras y habilidades blandas para poder tener un equilibrio, porque una persistencia querer conseguir algo sin tener un objetivo claro y no tener esa habilidad para poder negociar, puede ser, eh, es importante tenerla. Muchas gracias, Adriana. Y también Lía, fíjate que nos dice, hola Adriana, qué interesante webinar, muchísimas gracias. Te comento que como holandesa viviendo en México desde hace mucho tiempo, mi personalidad ha llegado a ser una combinación de ser claro a veces directo y al mismo tiempo más mexicana, muy amable y muy cálida, muy cálido. No sé si quieres hacer comentario a Lía, Adriana. Ya, sí, muchas gracias, Lea, muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Y efectivamente, estoy segura que tú sabes exactamente de lo que estamos hablando. Tú reconoces esas dos culturas que son totalmente diferentes, pero que efectivamente tú actualmente estás siendo un puente de comprensión para ambas y eso es lo que te está haciendo muy exitosa. Súper. Gerardo nos pregunta y nos pide un poco de tu expertise para ayudarlo en lo siguiente. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo para colaborar entre personas de República Checa y México? Lo pregunta porque tiene una entrevista con alguien de República Checa. Espera que le puedas dar algún insight para que su entrevista sea exitosa, Adriana. Gracias. Bueno, en este caso es importante saber con qué con qué empresas estamos teniendo la comunicación, cuál es la cultura de la empresa. Con las personas, si ustedes ya saben con quién se van a comunicar, es importante poder detectar los puntos que hemos visto antes. El idioma, en este caso, es tratar de minimizar pues palabras o aspectos que puedan, en este caso, ah, debe de ser un puente, efectivamente.
en este caso, el idioma justamente puede ser a mejor una situación que puede, podría intervenir, pero bueno, actualmente hay sistemas muy buenos y muy importantes muy fáciles para poder manejar. Y bueno, aquí lo interesante sería tener un poquito más detalles acerca de esta negociación que ustedes van a hacer con República Checa para poder dar un poco más de detalles, porque estamos hablando de una cultura también para poder analizar. Si gustas, Gerardo, te invito a que le mandes un correo. Adriana puso hace un ratito sus datos y seguramente te podrá ayudar. Si no Claro tienen que sí. más preguntas, pues con esto damos por cerrada nuestra sesión del día de hoy. La verdad es que es una sesión súper interesante. Yo sé que muchas personas no visualizan todavía porque no estamos acostumbrados a hablar de estos temas, pero yo como por mi experiencia propia les puedo decir que es un verdadero reto, que este tema de hablar de inteligencia multicultural en las organizaciones, principalmente en las organizaciones mexicanas, no es algo que se haya tomado en cuenta 100% en el board y es súper crítico. Yo tengo experiencia de haber trabajado con muchos expatriados y vienen a mi mente muchos recuerdos, ¿no? De los comentarios que hacían los mexicanos de los expats y de los expats que hacían de los mexicanos. Y simplemente es encontrar esos puntos de coincidencia, a veces hasta usar una palabra que en el otro país significa otra cosa, es dramático, porque no sabemos si es una grosería, si es un halago, si es qué es, ¿no? Entonces, son temas súper importantes. La persona que quisiera participar en esta conferencia internacional, por favor, conteste el cuestionario que le va a aparecer al final, ponga su correo electrónico para que le hagamos llegar el código de acceso a la conferencia de manera gratuita. Esta conferencia internacional, por el nivel de expositores, toda la logística y todo lo que implica, obviamente tiene un costo. Pero para las personas que participaron el día de hoy y que siguen a Women on Strategy y a Protocol Today, podemos darles una cortesía. No dejen de mandar su correo en la encuesta al final y decir yo en los comentarios quiero la cortesía para que les hagamos llegar el código de descuento para que sea completamente gratis. Una vez más, Adriana, agradezco tu tiempo, tu participación y muchas gracias a los que nos acompañaron y feliz día. Muchas gracias. Feliz día para todos.